¿Qué tal, gente? Soy Siro y hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os explico a cómo jugar contra este pequeño espantapájaros que estoy seguro de que se está dando muchos problemas y quebraderos de cabeza con su nuevo rework. Sin más dilación, vamos con el primer punto. Punto número 1. Cortad su definitiva. Para countear a un campeón es necesario conocer cómo funciona. La definitiva de Fiddlestick sigue prácticamente igual a como estaba antes, con la diferencia de que si salta desde un punto en el que está oculto puede meternos un fear en área gracias a la pasiva de su Q. Esto se puede evitar si le localizamos y le cortamos la habilidad, puesto que tiene un casteo de 1,5 segundos. Esta habilidad se puede cortar con stuns como la E de Taric, taunts como la E de Sen, silencios como la E de Soraka, derribos como la W o la Q de Alistar, corta canalizaciones como la Q de Kassadin o la R de Víctor y habilidades que anclen al suelo, como puede ser la W de Casiopeia o la de Singed. Para evitar el Fear en área es suficiente con tener visión de él antes de que termine de castear su definitiva, pero cortárselo es aún mejor ya que evita su principal fuente de daño, haciendo que en una teamfight el campeón pueda aportar entre poco y nada. En cambio, si termina la canalización puede hacer estragos en nuestro equipo, ya que el daño que tiene es muy elevado. Punto número 2. Utilizad derribos. Habrá ocasiones en las que os sea imposible cortarle la definitiva a Fiddlesticks, ya sea porque no tenéis visión de él cuando la tiró o porque no os dio tiempo a reaccionar. En estas ocasiones, tener en la setup algún campeón con habilidades que puedan apartar a Fiddle del resto de vuestro equipo es muy valioso, ya que minimiza su daño y os permite reposicionaros. Algún ejemplo de estas habilidades podrían ser las definitivas de Yana, Tristana, Xin Zhao, Lee Sin, Poppy o Gragas. También valdrían otras habilidades como podría ser la W de Alistar o la E de Syndra. Todas ellas son muy útiles y hay más habilidades como estas, la única con la que tendríais que tener un poco de cuidado es con la de Poppy, ya que pese a que es muy útil, puede ser cortada con el Fear de Fiddlesticks o cualquier otro CC que pueda aportar al equipo enemigo. Punto número 3. Controlad la visión. Para prevenir la R de Fiddlesticks, lo mejor es tenerle controlado. En este punto entra en juego el tema de la visión. Controlar el mapa es bueno para muchas cosas, conseguir objetivos, evitar cazadas, coger desprevenidos a los enemigos, pero contra Fiddlesticks es especialmente eficaz. Principalmente porque verle castear la R evitará que aplique su Fear en área, pero también porque puede habilitar a tu equipo a que se aleje antes de que termine de lanzar su definitiva o a que se le corte la R mediante cualquier tipo de CC como hemos hablado antes. Algunos puntos clave a tener en cuenta podrían ser la zona de los picuchillos o del arbusto de medio si estáis en la mid lane, el tribus o el bus del río que está cercano a la línea si estáis en una de las dos side lanes, o la zona contraria al pit del Nashor y del Drake si estáis haciendo estos objetivos. Estos son algunos ejemplos, lógicamente hay más sitios desde los que os puede saltar y siempre tenéis que tener en cuenta que cuando el equipo de Fiddlesticks está por delante el campeón gana mucho ya que se abre el mapa y obtiene más lugares desde los que saltar, y es más fácil de negarle la visión al equipo rival. Por lo tanto, es importante que os toméis en serio el tema de la visión y el control del mapa, ya que hay que entender que no es solo tarea del support, sino que todo el equipo debe hacerse cargo. Punto número 4. Eliminad su CC. Hay ocasiones en las que no podéis evitar que Fiddle use su definitiva desde un sitio en el que no le veis, por lo que si os golpea, os aplicará su Fear en área. En esta situación entran en juego diferentes recursos que podéis utilizar para quitaros este CC. Algunos de ellos son ítems como el fajín de Mercurio o la cimitarra mercurial en vosotros mismos o el crisol de Micael en un aliado, aunque también podéis utilizar hechizos de invocador como el limpiar. Además, hay campeones que tienen este efecto en sus habilidades, como puede ser Alistar y Olaf en sus definitivas y Gunplank en su W. Hay otros objetos que directamente absorben este Fear y hacen que no se aplique si están activos antes del CC, como serían el Banshee o el Filo de la Noche. Como en el caso anterior, también hay campeones con habilidades que funcionan igual que estos objetos, como puede ser la W de Nocturne o la E de Sivir. Por último, hay una forma de hacer que este CC dure menos tiempo y es mediante la tenacidad. Este stat se puede conseguir comprando las botas de Mercurio o el calibrador de Sterak, o bien escogiendo las runas de leyenda tenacidad de la rama de precisión o inquebrantable de la rama de valor. También incrementáis vuestra tenacidad tomándoos un elixir de hierro. En cuanto a los campeones que pueden aumentar su tenacidad con habilidades, estarían Mundo y Garen con su W. Recordad que cuanto menos tiempo os paséis CCados, menos daño recibiréis tanto de Fiddlesticks como del resto del equipo enemigo. Punto número 5. Mitigad su daño. El daño que tiene Fiddlesticks, especialmente con su ultimate, es muy elevado, por eso reducirlo es clave para poder countearlo. Lo principal es entender que el daño de todas sus habilidades es mágico, por lo que stackear MR es una buena forma de combatirlo, aunque hay otro tipo de soluciones. Una de ellas sería lanzarle un Exhaust cuando aterrice con su R, lo que reduciría todo su daño en un 40%. Además, hay algunos objetos que pueden seros útiles, como el Solari, ya que su activo os daría un escudo en área que absorbería parte del daño, la Redención, ya que si se usa en la zona en la que se tira su definitiva puede curar al equipo una porción del daño que nos haga, o el Yelmo adaptable, que para los tanques viene genial ya que además de la MR que nos da, la pasiva hace que cada tick de la R y la W de Fiddlesticks hagan un 20% menos de daño. También existen algunos campeones que pueden ser muy buenos en este tipo de situaciones, como pueden ser Kindred o Taric gracias a sus definitivas. Punto número 6. Reducid sus curaciones.
La W de Fiddle ha recibido una mejora sustancial con el rework, ya que ya no es mono-target, sino que se le aplica a todos los objetivos que tiene alrededor. Otra cosa a tener en cuenta es que el último tick de la habilidad, además de curarle mucho, es un finisher, es decir, hace más daño cuanta más vida le falte al objetivo, y encima, si consigue terminar de canalizar la habilidad por completo, recupera un 60% de su CDR. Al igual que su R, la W también se puede cortar, con habilidades como stuns o silencios. En el caso de que no podáis cortársela, lo ideal es alejarse de él para salirse del rango, ya que Fiddle no se puede mover mientras que lanza esta habilidad. De todos modos, para evitar que se cure tantísimo, lo ideal es aplicarle heridas graves. Podéis hacerlo con objetos como el Morelonomicon, la llamada del verdugo y el recordatorio letal, o summoners como el prender. Hay otros objetos como la malla de espinas y el chaleco de zarzas que también aplican heridas graves, pero para ello es necesario que Fiddle los lanzase en autoataque, lo cual es raro que ocurra, por eso no os recomiendo tanto como los que acabo de nombrar. También hay campeones que pueden aplicar heridas graves con alguna de sus habilidades, como puede ser Katarina con su R, Kled con su Q cuando está montado en Skarl y Varus con su E. En definitiva, si no utilizáis su W estaréis quitándole a Fiddlesticks su principal fuente de sustain. Séptimo y último punto, haced lane bait. Fiddlesticks es un campeón que tiene una limpieza de campamentos muy buena, ya que es muy rápido y tiene bastante sustain, pero es muy frágil en los primeros compases de la partida, por lo que tenéis que aprovechar esto y castigarle. Algunos junglas que pueden aprovecharse mucho de este campeón en early game son Lee Sin, Rengar, Kha'Zix o Shaco, entre otros. Es muy fácil solo killearle en la jungla, pero tenéis que tener mucho cuidado con las líneas cercanas a donde estéis haciendo el invade, ya que si tardáis y rotan rápido, la jugada puede acabar en vuestra muerte y no en la de Fiddlesticks. Una buena idea es, al inicio de la partida, intentar colocar un trinket en la zona entre el red y los picuchillos contrarios, ya que así podéis controlar mejor el pathing que tenga y también os sirve para saber si se hace ambos campamentos simultáneamente, ya que la peculiaridad que tiene Fiddle es que puede hacerlo y acelera muchísimo su limpieza en la jungla, pero se queda muy tocado de vida y es un buen momento para invadirle. Y eso ha sido todo, chicos, espero que os haya gustado esta pequeña guía sobre cómo jugar contra Fiddlesticks. Me gustaría que si os han servido estos consejos o si creéis que hay algo de lo que no he hablado y que pueda ser útil para jugar contra él, me lo pusieseis abajo en los comentarios para que todo el mundo se entere. Y poquito más, ya sabéis que si os ha gustado el vídeo podéis darle a pulgar arriba y compartirlo con vuestros amigos. Y por último ya sabéis que si le dais al botón de suscribirse me dais un montonazo a crecer. Así que nada gente, un saludo y hasta la próxima.